Lógicamente, la carpa la hacíamos en la turba prácticamente. La turba de unos 20 centímetros, después ya es todo roca, así que nos podíamos seguir cavando. Y ahí arriba hicimos nuestras carpas, vivíamos de a 2 soldados. Lógicamente la llovizna y el viento era permanente en la isla, no teníamos mucho sosiego de ese tema. Las noches son largas en las islas, prácticamente la noche arranca a las 5 de la tarde y hasta las 10 de la mañana no sale el sol de vuelta. Estamos ya entrando prácticamente en el invierno. Eran noches muy largas y frías. Lógicamente a la noche teníamos muy poca comunicación, teníamos un solo teléfono en toda la compañía, un teléfono que lo habían puesto con alam, con cables desde Pradera del Ganso a 2 o 3 kilómetros donde estábamos nosotros, un solo teléfono para comunicarnos, y después las comunicaciones a las otras secciones las hacíamos caminando. Yo, como era la parte de radio operador, tenía que salir a la noche o cuando nos daban algunas instrucciones a llevar la información a nuestros compañeros que estaban en las distintas secciones. Ahí había que sacarse el casco, todo, para escuchar los ruidos y escuchar las señas que por ahí se hacían, los distintos tipos de señas para no tirarnos entre nosotros. Eso fue todo, era todo a mano. Así que ahí a los 2 kilómetros de Pradera del Ganso nosotros quedamos prácticamente todo el conflicto después, donde recibíamos continuamente bombardeos. Normalmente ellos bombardeaban de día o de noche. De noche pasaban los aviones con las bengalas y tiraban e iluminaban todo el sector nuestro, y de día bombardeaban con barcos también. Nosotros no lo veíamos ni a los barcos ni a los aviones cuando entraban, o sea, con la fuerza, con el ejército no podíamos hacer absolutamente nada. Esperamos que las bombas caigan más cerca de la pista, que no caigan cerca de nuestras carpas. Pero varios ataques así de barco después fueron repelidos con los aviones de nuestra Fuerza Aérea y fueron sacados. O sea, bombardeaban una determinada cantidad de horas, después se replegaban, se iban. Todos tiraban del estrecho San Carlos. Y bueno, hasta que nosotros, la alimentación que teníamos, y una de las cosas por ahí que yo escribo también, como les decía, en Pradera del Ganso había mucha cantidad de ovejas, no nos dejaban matar las ovejas, por ahí matábamos a escondidas, y si matábamos nos castigaban porque matábamos las ovejas. Nosotros comíamos también todo a base de oveja, pero nuestro rancho, nuestra cocina estaba en Pradera del Ganso, y de ahí en cilindros de hierro nos acercaban la comida hasta nuestros 2 o 3 kilómetros. Lógicamente en Marina le decían no se puede hacer fuego, lógicamente estábamos en guerra también. No había árboles comíamos la comida una vez por día, con comida a base de oveja, pero que mataban ahí en Pradera del Ganso, en las casitas, en la cocina centralizada que teníamos, por decirlo. Venía la comida fría, teníamos que comer esa comida, no teníamos medicamento, no tuvimos medicamento prácticamente en todo el conflicto. Lógicamente no nos bañamos, prácticamente todo el conflicto usamos la misma ropa y no nos bañamos en todo el conflicto. Sí nos afectaba un poco, por ahí a veces había unas lagunas, pero las lagunas estaban prácticamente todas con escarchas, todas heladas, y ahí nos pegamos una afectada porque cuando venía tal o cual general teníamos que estar bastante presentables. Hasta eso habíamos tenido el inconveniente de la guerra, había que afeitarse porque venía tal cual general. Nos afeitamos a la orilla del lago, pero bañarnos no nos bañamos, lógicamente el agua era helada. Y como es, no teníamos mudas para cambiarnos, o sea, teníamos solamente lo que teníamos puesto y un saco que usábamos, un saco bien abrigado, así que se usaba como abrigo. Teníamos poca ropa, poca comida, nada de medicamento. Teníamos el sacerdote, ese sí que nos ayudaba. El sacerdote hacía misa todos los domingos. Y eso es lo que un poco nos ayudó también ahí, porque había una gran confraternidad entre los soldados, de rezar mucho, de estar siempre pendiente de una oración, de juntarnos con el sacerdote. Pese a que estábamos en guerra, había un sacerdote, por ahí bien congruente, pero ellos estaban como para mantener la tropa un poco, no tan distraída, ni no tan como es, tan pendiente de otra cosa.
el sacerdote nos ayudaba a hacer, siempre se rezaba misa, nos entregaba unos rosarios para que tengamos en nuestras cartas. Ahí estuvimos entonces hasta el día 26, 27, 28. Cuando el 26 por ahí nos dijeron que los ingleses habían desembarcado en San Carlos, pero se están muriendo de frío, no van a poder atacar en estos lugares. En San Carlos está más o menos 20 kilómetros donde estamos nosotros. San Carlos es un lugar como un valle, un pequeño valle que desemboca en el estrecho de San Carlos. Está rodeado todo de montañas y ellos bajaron por primera vez ahí en San Carlos. El punto de desembarco de la tropa, de la infantería inglesa fue ahí. Y de ahí fueron tomando distintas posiciones. En San Carlos había poca gente nuestra, que enseguida no lo pudimos resistir, tuvieron que replegarse. El 26, 27 se siguieron replegando, llegaron a la zona donde estábamos nosotros. Empezamos a combatir del 26, 27, hacíamos combate ya con los ingleses enfrente nuestro. Nosotros teníamos armamento muy obsoleto, muy viejo. Yo tenía una pistola ametralladora que el alcance de 80 metros máximo que era. Algunos teníamos fusiles, pero todos con cargadores viejos, todos cargadores que usamos, el armamento que usamos en las instrucciones. Teníamos poca y aparte mal alimentados. Y el frío nos trató mal. No hizo bajar mucho de peso. Tal es así que el Regimiento 12 tuvo 2 compañeros que murieron por desnutrición. Es lamentable. Sabiendo que había tantas ovejas, nuestros superiores no fueron capaces ni siquiera de matar ovejas, ya que estaban ahí, matarlas y darnos de comer un poco mejor. Pero nosotros resistimos el ataque durante 3 días. Ellos bombardeaban desde tierra, ahí ya también con sus aviones y con sus barcos. Y fuimos replegándonos, no podíamos aguantar el combate de ellos. Fuimos replegándonos hasta que nos replegamos todos en el día 28 de mayo en Pradera del Ganso, en el Ganso Verde. Ese fue nuestro último punto de reencuentro. Ahí venían compañeros que estaban en otros frentes, de la compañía A, de la compañía B, que estaban en distintos lugares nuestros. Algunos venían por la orilla del estrecho, todo quemado, todo con miedo, los ojos desorbitados de miedo que tenía de haber visto combatido, porque prácticamente cuando combatían los ingleses, combatían de noche, cuando el combate fue con los infantes. Ellos básicamente combatían de noche, de día se hacían ver, pero prácticamente tiraban muy poco. De noche sí, y de noche para nosotros no teníamos armamento, no teníamos nada para combatir, no teníamos ni un tipo de cosa. Y con las bengalas que nos descubrían nuestras posiciones, no teníamos manera de poder hacerle frente. O sea, hacemos frente, pero no teníamos suficiente elementos como para poder repeler el ataque de ellos. Así que nos fueron ganando posiciones hasta que nos replegamos todo el día 28 en Pradera del Ganso. Y esa noche se hizo un silencio. Nosotros creíamos que los ingleses se habían ido, porque en realidad no había información, había muy escasa información, casi nada de información. Pensamos que los ingleses se habían ido y nadie nos decía nada. Nosotros estamos todos descontrolados, uno estaba por acá, otro estaba por allá, buscamos a nuestros compañeros, nuestros amigos, los que estuvimos juntos acá en el regimiento, los que teníamos conocido de nuestro pueblo que estaban en el regimiento, tratar de buscarlo a ver si había estado vivo, qué le pasaba. Pero nadie nos decía nada, no teníamos suboficiales, no teníamos oficiales que nos ordenen, que nos reagrupen y que nos digan qué pasa con nuestras municiones, qué pasa con nuestras armas, si estamos... Era una completa desorganización. Amaneció el día 29 de mayo y hicimos la formación, nos hicieron formar y ahí nos dijo el teniente coronel, que era el jefe de nuestra compañía y de ese sector de la isla, nos dijo: nos vamos a rendir. A nosotros nos cayó como un balde de agua fría decirnos que vamos a rendir. Nosotros estamos convencidos que íbamos a ser protagonistas de la isla Malvinas, del recupero de la isla Malvinas, pero de un golpe
Y también, como no veíamos los ingleses ni un lado, nosotros decíamos, ¿por qué vamos a rendirnos? Si queremos seguir luchando, queremos seguir buscándole, tener esa ilusión que, como le decía, que cuando nosotros pisamos Malvinas, de venir y volver al continente con esa ilusión de recuperar esa isla Malvinas. Pero no fue así, nos dijo que nos teníamos que rendir porque las fuerzas de ellos eran mucho mayores y que no teníamos la suficiente armas ni suficientes municiones más. Tuvimos que bajar la bandera argentina del mástil que estaba ahí y entregar todas nuestras armas. Nosotros tuvimos que salir, formar una fila larga, ir hasta el costado del estrecho, entregar nuestros cascos, nuestras armas, nuestros utensilios, todo lo que teníamos que podía llegar a ser elementos peligrosos, tuvimos que dejar en el costado del estrecho. Por ahí ustedes van a ver fotos que andan ahí montañas de casco y de armas. Algunos tiraban en el mar sus fusiles, su pistola, y otros entregamos ahí en esa montaña. Fue un momento triste, muy triste, pero tuvimos que entregarnos. En realidad nosotros nunca recibimos, nosotros nos llevaron primero, como les decía, nos llevaron sin la cantidad de municiones, sin la cantidad de armamento, sin la cantidad de elementos como para resistir. El buque que tenía que venir a abastecernos con toda la logística quedó en el continente, porque cuando tenía que llegar a nosotros, ya la zona de exclusión era tan grande y había tantos aviones que nos animaron a mandarnos el buque con todo el armamento, con toda la logística nuestra, con la comida, que decían que iba a venir la comida, las armas nuevas, las armas más sofisticadas. Así que nos entregamos, fue un momento duro, muchos nos cayó las lágrimas de ver que bajar la bandera de la isla, pero ¿qué va a hacer? Tuvimos que rendirnos, no podíamos seguir combatiendo. Así que cuando nos entregamos todas nuestras armas, nos hicieron poner todo dentro de un establo que había ahí, o más que establo, era un lugar donde esquilaban las ovejas, un galpón. También, si entran por ahí en la página de Google Gear, aparece el establo donde estábamos nosotros prisioneros. Si entran en la parte de Gross Green, ahí está el establo donde estábamos prisioneros nosotros. Ahí quedamos prisioneros 2 días y cuando tomamos prisioneros empezaron a aparecer ingleses por todos lados. Estábamos rodeados completamente de ingleses, así que nos querían matar a todos. Esa noche nos mataban a todos. Pero se ve que tuvieron un poco, el jefe de regimiento se rindió, en realidad, por ahí creo que acertó de rendirse. En realidad él pedía, después yo leyendo los libros que él escribió, el libro que él escribió, mejor dicho, él le decía al superior de él también que quería rendirse, y le decían que no se rindan. Había que combatir hasta que hasta que mueran todos, o no todos, pero que mueran una gran cantidad de soldados. Pero él se rindió igual porque dijo que la compañía no tenía todos los elementos, como yo le decía, la logística que le faltaba como para hacer frente al enemigo. Así que nos rendimos, estuvimos en un establo, los ingleses entraron por todos lados, ellos tenían armas, eran gente mucho mayor que nosotros, que lo que decían que estaban muriendo de frío, tenían unos equipos mucho mejores de lo que teníamos nosotros, tenían armas. Nosotros para llevar las municiones de un lado a otro teníamos que cargar entre 2 con una caja de municiones de 10 kilos, 15 kilos. Ellos tenían todas municiones por todo el cuerpo, eran completamente otro tipo de armamento, tenían todos fusiles de culatas rebatibles, con rompellamas, o sea, tenían un armamento. La comunicación, tenían todos radios con micrófonos, cada 2 o 3 personas ya venían con sus radios y micrófonos, o sea que nada que ver con lo que nosotros, la comunicación era con un teléfono en el medio de la compañía y después caminando. Ellos tenían, lógicamente, muchos mejores armamentos que lo que teníamos nosotros. Estaban, por lo que yo puedo sentir, estaban mucho mejor preparados que nosotros. Nosotros no teníamos instrucciones. Y ahí nos tomamos prisioneros, estuvimos 2 días prisioneros en Playa del Ganso y después en helicóptero nos llevan a San Carlos, donde ellos habían desembarcado por primera vez. En San Carlos hicieron un cerco de alambre, pusieron todas luces. En San Carlos había un frigorífico abandonado que estaba ahí, lo llenaron de luces y a nosotros nos pusieron en el centro del cerco.
Estuvimos 2 días otra vez ahí en el cerco, ahí vimos toda la logística que tenían ellos. Ellos tenían radares por toda la colina que había en el valle que estaba ahí de San Carlos. Radares por todos lados. Helicóptero, tiraban sus redes, el helicóptero abastecían todo a través de helicóptero. Municiones, todo. Tenían autoelevadores para mover la cantidad de parvas de municiones que había. Todo se movía a través de... todo con mecánico, o sea, con elementos mecánicos, helicóptero, autoelevadores. Tenía una pista de chapa para subir desde el barco hacia donde tenía todo estaba el frigorífico. Y había como 5 buques. Impresionante. 5 buques que decían que los ingleses no iban a entrar, que lo íbamos a atacar antes. Entraron 5 buques inmensos ahí en San Carlos. Así que quedamos 2 días prisioneros ahí. A la noche nos metían dentro del frigorífico, nos pusieron el frigorífico, tenía una sala grande y ahí nos metían a apilarnos a todos los soldados adentro del frigorífico. Y lo que queríamos dar sangre, dábamos sangre para nuestros compañeros que estaban heridos. La mayoría estaban en un grado de desnutrición que no podíamos ni siquiera caminar. Y entonces daban sangre para lo que podían para los compañeros que estaban heridos, que estaban en otra salita contigua en el mismo frigorífico. Así que de ahí, de estar 2 días ahí, nos pasaron a un buque se llama Norland Hill, un buque inmenso que tenían ellos ahí. Y ahí nos dieron, cuando entramos al buque, lo primero que nos dieron una toalla. O sea, primero nos dieron un número de prisioneros, yo tenía el 78. Está en mi libro el número de prisioneros. Yo eso lo rescaté y lo seguí teniendo, lo tengo en casa. Yo tenía el número de prisioneros 78. Dentro del buque Norland Hill vivía en el camarote 6006. El camarote 6006 estaba abajo de todo. Todo nos pusieron abajo de todo. Este es el número de prisioneros que yo tenía dentro del buque. Una tarjetita que nos colgaban a cada uno. Nosotros le decíamos el apellido y el nombre y ellos y el número de documento y nos tildaban y nos daban un número. Yo estaba en el camarote 6006. En 6006 había 4 soldados, 2 compañeros acá del Chaco y uno, no me acuerdo de dónde era, y yo. Así que dentro del camarote lo que primero nos dieron una toalla, así que nos pegamos un baño después de haber estado, de la última vez que nos bañamos en Caleta Olivia, hasta haber pasado todos estos días en la isla Malvinas, nos bañamos de vuelta cuando llegamos al buque. Lógicamente dentro del buque no teníamos la inclemencia del tiempo, dentro del buque estaba bien aclimatado, pero comíamos comida inglesa. Ahí nos daban de comer más o menos, creo que alrededor de cada 12 horas más o menos comíamos, y nos sacaban a caminar por dentro de la bodega del buque. La bodega lógicamente estaba todo rodeado de ingleses con su arma, y nosotros cada tanto nos sacaban a caminar un poquito por dentro de la bodega, porque no nos podíamos parar dentro del camarote para mirarnos por el espejo. Tenía un espejo para mirar, estábamos amarillos. Así que nos sacaban a caminar y nos daban comida inglesa, o sea, nos daban por raciones. Algunas veces nos daban una taza así de hongos, otras veces un paquetito de 4 masitas y un pedacito de manteca o queso. Eran todas racioncitas. Y ahí estuvimos hasta el día 13 de junio. El 13 de junio nos dicen que nos van a desembarcar en Montevideo. Desembarcamos en el puerto de Montevideo. Puerto de Montevideo, pasamos el buque Norland Hill a través de la Cruz Roja a un buque argentino, un pequeño buque argentino que nos estaban esperando ahí en puerto. El 13 de junio, para nosotros fue otro momento también para mí crucial, porque de pasar de estar en guerra, de estar en un momento incierto prácticamente para la vida no solamente mía, sino que de todos los soldados que estamos en ese día compartiendo la guerra de Malvinas, o estamos en este conflicto, va a ser un día que realmente sentimos que empezamos de vuelta. Pasamos del buque argentino al buque inglés, y ahí nos dijeron nuestros superiores, los militares que estaban esperándonos, que la guerra había terminado para nosotros. Que queden tranquilos, que la guerra había terminado, y ahí nos felicitaron cuando habíamos entrado al buque y dijeron que la guerra había terminado. Y realmente nosotros sentíamos así, o sea, que podíamos empezar otra vez de vuelta cuando pasamos de ese gran buque
a través de una carpa donde estaba Cruz Roja a buque argentino, que para nosotros la guerra había terminado. Dentro del buque era incierto, nosotros no veíamos el mar, no veíamos el día, nada, estábamos adentro del camarote, ¿no? Pero cuando salimos, era un atardecer, tarde-noche, no nos esperaba nadie, solamente pasamos de un buque a otro, o sea, la transferencia de prisioneros se hizo ahí en el puerto de Montevideo. Nosotros pasamos al buque argentino y ahí nos llevaron a La Plata, a Puerto de La Plata. En Puerto de La Plata no había nadie tampoco esperándonos. Ahí había una cierta cantidad de colectivos. Esos colectivos estaban todos cerrados, con cortinas, y de ahí nos subieron. Nos subieron los colectivos, y sí, cuando salimos del puerto, había mucha gente esperándonos al costado de las calles. Pero nosotros nos veíamos nomás, pero no podíamos conversar, ni lógicamente, ni ver, ni hacernos ver. Nos encerraron los colectivos y nos llevaron a Campo Mayo. Campo Mayo fuimos a un centro de recuperación. Centro de recuperación en Campo Mayo. Nosotros estábamos en la escuela de infantería Sargento Cabral, que está en Campo Mayo. Y ahí sí nos recibieron los militares, nos recibieron con formación y todo eso. Y lo primero que nos hicieron, darnos a comer, no se imaginan, una sala grande como tienen los regimientos, llena de comida, llena de comida y comida y comida. Así que nos sentamos a comer como si fuera la última vez. Tan desesperado en realidad nosotros, mira, que todo el conflicto, hablamos mucho con nuestros compañeros, decíamos, ¿cuándo vamos a ir a comer un asadito? ¿Qué vamos a preparar cuando lleguemos a casa? Por ahí cuando escribíamos las cartas también decíamos, papi, espérame con un asado, espérame con algo. Teníamos mucha ansiedad en ese sentido. Así que cuando vamos a Campo Mayo, lo primero que nos hacen es comer, comemos abundante. En Campo Mayo también nos hicieron unos lavajes de formaciones todos los días. Ahí tuvimos 13, 14 días en Campo Mayo. Formación a la mañana y lógicamente que los militares, como estaban en el poder, lo que menos nos decían que nosotros teníamos que salir a hablar como estamos quizás hoy hablando aquí, después de 30 años. Lo que menos nos querían era que nosotros salgamos a hablar y de lo que había ocurrido en la isla. Ellos nos decían que la guerra era la guerra, que teníamos que sufrir hambre, que teníamos que sufrir frío, que teníamos que sufrir el estar, no tener un medicamento, que estar lejos. Y estamos a 480 kilómetros de la costa. Nosotros podíamos haber tenido toda la logística ahí, pero no la tuvimos. Fue una desorganización tremenda. Así que ahí, entre la lavada de cabeza que nos daban con respecto a qué es lo que teníamos que venir a decir nuestro continente y sacando información de lo que nosotros vimos en la isla con respecto a los ingleses, así que estuvimos como 14 días, ahí había médicos, psicólogos, psiquiatras, había todo un grupo de gente que nos fue ayudando. Esos 14 días después que comimos bien, nos dieron ropa nueva, nos dieron armas nuevas, municiones nuevas, cargadores nuevos, todo nuevo, para que volvamos a Mercedes con todas las cosas nuevas. Realmente eso fue, para nosotros fue un golpe bajo, pero mal, porque como